Muy buenas tardes a todos. Le damos, señores, como siempre, la más cordial bienvenida a la Escuela Emocional de todas las tardes. Bueno, mis amores, hoy es martes. Vamos a compartir la reflexión correspondiente a esta tarde. El tema de hoy es muy interesante y está relacionada con la reflexión del día. Las emociones no necesitan votación. Vivimos en sociedades que solo respetan las pérdidas visibles. Si no hay ataúd, una despedida pública, etcétera, muchos actúan como que el dolor no existiera. No permitas que una sociedad te convenza que tu dolor vale menos. El dolor más peligroso no es el que los demás no entienden, es el que tú mismo te prohíbes sentir para no ser juzgado. La verdadera sanación comienza cuando tú dejas de pedir permiso para sentir. Entiendes que tu dolor es legítimo porque forma parte de tu historia. Bueno, hoy vamos a hacer un recorrido maravilloso por dos mundos. Son los siguientes. Nos vamos al mundo de los duelos invisibles y en la segunda parte del programa, aplicación de la psicología en los cuerpos castrenses. Iniciamos con los duelos invisibles y el día de hoy nos acompaña nuestra querida, pues amiga, compañera y colega Aris Lisset Abreu Fernández, tanatóloga clínica infantil, y con Aris, pues vamos a hacer ese recorrido por el mundo de los duelos invisibles. Buenas tardes, Aris. Bienvenida a tu casa, como siempre. Buenas tardes, Gris. Muchas gracias por invitarme. Para mí, tú sabes que es un inmenso placer siempre pues tener la oportunidad de poder compartir contigo. Hoy nos vamos, Aris, a un mundo muy importante, el mundo de los duelos invisibles, y quiero por favor que me des tu definición desde tu punto de vista. Sí, el duelo invisible es el duelo que no es reconocido por la sociedad, que la gente entiende que no te debe doler o te debe doler menos. Entonces, los seres humanos andamos por ahí llenos de duelo sin saber que son duelos, por lo tanto no lo podemos trabajar. Por ejemplo, si tú tienes una relación no reconocida, una pareja que no es tu esposo, sino que tiene su pareja, eso es un duelo invisible, porque si esa persona fallece, tú no puedes ir a la funeraria, probablemente, no puedes hacer tu ritual. Y si se te muere una mascota, la gente entiende que, pero cómprate otro o adopta otro perro y entienden que eso es. Y así hay una cadena de duelos invisibles terrible, la pérdida de la salud, una quemadura, sobre todo si es en un sitio visible, una amputación, y esos son duelos y duelos que no trabajamos, porque aunque nos duelen, tratamos de ocultarlo. Y qué tremendo es, porque cuando se te muere un familiar, como tú decías en la introducción, hay un ataúd, un ceremonial, la gente te acompaña, es empática contigo, pero cuando nada de eso ocurre, si tú te fijas, es doble dolor. Tienes el duelo, pero no puedes mostrarlo. Es terrible. Sí, es una realidad. Tú sabes que ayer, Ari, nosotros estuvimos realizando un tema debate que pues se relaciona bastante con este tema de hoy, duelos invisibles, porque enfocamos esa parte de cuando una persona se enamora sola. Tú Oh. sabes que cuando alguien se enamora solo, se llena muchas veces de expectativa, la ilusión está presente y hay momentos que hay gente inclusive que se imagina un futuro, ¿verdad? Con esa persona. Entonces, dentro de esos tipos de duelo está esa parte. Cuando usted se enamora solo, vive también un duelo invisible. Así es, y idealizamos a la pareja. No vemos la pareja tal cual es, sino como nosotros quisiéramos que fuera. Incluso tú hablas, por ejemplo, con un familiar de esa pareja y te puede decir, pero es de mi hermano que tú me estás hablando. O Sí, sea, porque eso nada más lo viste tú. Qué exactamente. tremendo, ¿eh? Sí, también dentro de ese mundo tan interesante, Aris, de estos tipos de duelos invisibles, tú sabes que hay veces que hay relaciones que no duran mucho tiempo. Quizás tú te vinculas con alguien y quizás tú lo que dure 2 meses, 3 meses, cuatro o menos, y hay personas que consideran que eso no tiene que dolerte. Es que todo va a depender del Si hay una vínculo. separación, tú Sí, sabes. sí, sí, pero es que todo va a depender del vínculo, porque puede ser que en esos 2 o 3 meses tú te vinculaste tanto que sentiste que eran una persona.
aunque no fuera así, o tal vez nada más lo vieras tú, o quizás lo vieron los dos y no, porque hay muchísimos motivos por el que la gente se separa, que no es porque no se querían, quizás se querían mucho, pero tenían caracteres diferentes, no podían negociar o tenían expectativa de la relación diferente, muchísimos motivos. Y hay mucho más duelos invisibles. Por eso yo pienso que hay que ser muy prudente con el ser humano. Yo digo que cada persona tiene un espejo en su casa. Ay, tú sí estás gorda, pero tú no sabes si esa persona tiene problemas de anorexia, de bulimia, de ansiedad, de adicción a la comida. Tú no sabes el daño que tú puedes hacer. Así que con tu boquita cerradita te ves más bonita. Incluso hay personas que le pueden decir a otro, pero tú te estás quedando calvo y quizá esa persona invierte miles de pesos Ujú. en tener 3 pelos pegados en la cabeza. Entonces, como que, por favor, seamos más prudentes. Sí, hay una parte también relacionada al punto que estuviste tratando de las relaciones. Señores, hay gente que nos impacta la vida más que alguien que dura muchísimos años con usted. Así es, En meses te pueden impactar más la vida que una gente que ha durado 10 años, 20 años contigo. ¿Qué opinas? así es, pero es que cada relación es diferente, porque como todo depende del vínculo, porque tú hayas durado 20 años con una persona no significa que tu vínculo fue mejor o más profundo, porque hay muchísimas relaciones de 30 y 40 años que se viven matando, entonces, en verdad, eso no tiene que ver por el tiempo, es por el vínculo y el tipo de relación. Sí, tú sabes que también hay un tipo de duelo invisible que impacta bastante y es cuando recibimos la traición de alguien en quien confiábamos. Wow, ¿Qué opinas? qué terrible, demasiado doloroso, porque tú confiabas y la confianza se rompió. Y otro tipo de duelo invisible que duele mucho es la infertilidad Ay, sí, y los abortos, los abortos que duelen. la gente no se refiere a ti como tu hijo, sino, pero que fue un aborto. Wow, qué dolor. Ese aborto se llevó todos tus sueños. Como yo, a mí me gusta aclarar, cuando muere mi hijo, muere mi realidad. Eh, un poco de sueño, pero lo que más duele es mi realidad actual. Pero cuando muere un bebé que tal vez no llegó a la casa o duró pocos meses, Sí, mueren muchos sueños. sí. Y no es verdad que a esa mamá que se le murió un bebé de 3 días le duele menos que a mí, que mi hijo duró 20 años. No es verdad. Para ella eso no es un aborto, ni fue un bebé que nació, Su murió al otro, hijo. es su hijo. Es su Sí, hijo. Y tener que recoger ese cuarto no es que fácil. tú armaste, esa cuna, ese corral, pintaste del color adecuado a su sexo, como relacionamos, por ejemplo, los dominicanos, Sí. y tener que recoger todo eso para donarlo o para guardarlo, para no saber qué hacer con eso, es muy doloroso. Sí, realmente, y también hay un punto que quiero pues compartir, Ari, si es que hay personas que a veces pues dicen las cosas incorrectas por desconocimiento. Y muchas veces cuando pasan ese tipo de situaciones, escuchamos lo siguiente, no te preocupes, que después tú tienes otro más. Ay, qué doloroso. Cada vez es invalidándote más. Exactamente. Porque no es el otro que tú quieres, es el que perdiste. Es tu pérdida, es tu dolor. Por eso es que no se pueden comparar los duelos. A veces, ven acá, ¿y cuándo tú vas a tener el otro? Pero tú no sabes si esa mujer ha pagado 3 tratamientos de infertilidad. O sea, yo creo que la prudencia es tan importante. Sí, La prudencia, la compasión hacia el otro. No todo lo que usted piensa, tiene que decirlo. sí. Y también hay una parte que yo siempre digo, señores, caras vemos, pero usted no sabe qué está pasando la otra persona. Entonces, por eso tenemos que tener mucho cuidado, tenemos muchas veces que ser empáticos, porque usted está mirando un rostro, pero usted no sabe detrás de esa persona cuántas cosas están ocurriendo. Entonces, tenemos que tener un poquito de tacto cuando nosotros nos acercamos a alguien, inclusive cómo tratamos a una persona rápidamente, hasta en un saludo, lo que sea, porque usted no sabe que quizás con esa sonrisa, quizás con esa amabilidad, con ese abrazo en un momento determinado, usted puede hacer una diferencia. Y algo que quizás una persona podía tener en la mente, puede que por ese gesto, por algo tan simple, esa persona haga un cambio de idea. ¿Y tú sabes por qué yo hablo así? Porque una vez había un señor en un parque que se quería suicidar y pasó a alguien que le faltaba uno de los miembros y se sonrió con él.
qué Y lindo. cuando él vio eso, él dijo: "Mírame a mí, que yo estoy completo, pensando suicidarme, y mira a esa persona que le falta uno de los miembros, una pierna le faltaba. Mira cómo me sonrió y mira cómo yo le vi esa alegría dentro de las situaciones que vive, porque también la persona esta era necesitada. Entonces, esa sonrisa, ¿entiendes? Marcó un antes y un después en la vida de esa persona. Entonces, uno no sabe de qué manera yo puedo impactarte a ti hasta con una mirada, con una sonrisa, con un gesto de amabilidad, porque hay Así gente que no es, entiende nada de eso, viven la vida así así es. como Eh, solamente por intereses. incluso he visto en la desgracia de Venezuela a un atleta que le faltan las dos piernas Sí. y él se ha dedicado a visitar a todo el que perdió un miembro. Los anima, le dice, cuando ya tú estés recuperado, vas a venir a clases conmigo y le muestra cómo él se quita sus piernas, cómo él se las pone, que corrió un maratón y está usando una tragedia. Bueno, la trascendencia él resignificó Ujú, y él dice, a mí nunca se me hubiera ocurrido correr un maratón y ahora corrí uno, es pero así. lo que él está haciendo es invaluable porque su tragedia la está utilizando para hacerle el bien a todas esas cientos de personas que perdieron miembros. Niños, la gente se sienta, se incorpora en la cama. Quiero ver cómo es que te pones las piernas, cómo te la quitas. Wow, qué belleza. Y es Sí. verdad, a veces con un simple gesto tú le estás haciendo un bien al otro. Y sobre todo, si no quieres hacer un gesto, no contribuya, no abra tu boca para dañar, que realmente no es lo que necesitamos en el mundo. Así mismo. Tú sabes que una de las situaciones también que impacta mucho es la despedida de un trabajo. Sí, Mucha gente, pues, en un momento determinado lo ve, no, es una despedida o eso no le importa a esa persona o inclusive contribuyan para que alguien pueda perder su trabajo. Tú estás sí, entendiendo de una forma sí, negativa. sí, sí, Eso eso es genera un usual. duelo bastante difícil Sí, también. cuando pierdes un trabajo que tú querías o que tú necesitabas mucho o que estabas muy compenetrada, obviamente que se hace un duelo, claro que sí. Es que la maldad existe, Claro, realmente, aunque no querramos verlo, pero lo sabemos que sí, que la maldad existe, lamentablemente. sí. Nosotros lo que tenemos que tratar de hacer un poquito más de cosas buenas para contrarrestar un poco todo el daño que hace mucha gente. Tú sabes que yo siempre escucho personas que dicen, el tiempo lo cura todo. ¿Qué tú opinas sobre eso? Pero para nada, el tiempo no cura nada. El tiempo lo que hace es que agudiza los problemas, todos los problemas. Mira, yo subí ayer un video de mi hijo, que él lo había subido a sus redes sociales, donde él hablaba de que cuando tú tienes un problema y tú no lo enfrentas psicológicamente, ¿qué tú esperas? Si con el tiempo se te va a resolver solo, que qué tú vas a hacer. O sea, porque no es verdad, el tiempo no cura nada, al contrario lo agudiza. Ex- Relaciones de pareja, duelos no trabajados, eso van a peor. O sea que vamos a incentivar a los televidentes a que todos los problemas que le molesten los expresen, sí, le pongan nombre, los trabajen, sea en terapia, sea en un grupo, sea con una amiga en una red de apoyo, pero no se trague su dolor, que lo que hace es hacerle daño. Su cuerpo lo va a hablar por usted. así mismo. Es importante también compartir que el tiempo por sí solo no va a resolver la situación, como dice Aris, sino lo que usted hace con ese tiempo. ¿Qué Exactamente. trabajo usted hace con ese tiempo? ¿Cuáles son esas acciones que usted toma? ¿Para qué? Para caminar ese proceso que se llama duelo. Sí, muchas personas me dicen, Ari, pero yo quisiera estar como tú. Entonces yo los invito a que hagan lo que yo he hecho, que es aprender de esto que me tocó vivir. Cuando yo veo una persona que dice, Ari, yo quiero estar como tú, esa persona no sabe cómo yo estoy, ni lo que yo pasé, pero yo los invito y les cuento, esto no fue rápido. O sea, cuando la vida te golpea y te da un batazo que te tumba, nada es rápido, el duelo es lento. Sí, Ahora, lo que tú debes de, como dice mi estado ahí hace muchos años, si te caes 7, levántate 8. O sí, sea, es tener la intención y buscar la ayuda idónea, claro. que no hay una sola ayuda idónea. Hay muchas personas que han
podido resurgir en grupos de duelo, grupos de apoyos. claro. Hay otros que han podido con un tanatólogo, otros han podido con un psicólogo experto en duelo, Otro con un psiquiatra. con un psiquiatra, muchas veces con un psiquiatra, por lo menos al principio, el psiquiatra luego te deriva a un psicólogo y Exacto. con una red de apoyo, pero no te aísles, porque eso es lo que no quieren ni los problemas ni el duelo. Pues yo te quiero hacer una pregunta personal y me gustaría pues ver tu posición para que aportes desde ese nivel tuyo. Es el siguiente. Tú tuviste una pérdida de un hijo, una de las pérdidas eh, muy difíciles que puede vivir un sujeto, una persona. ¿Qué aprendiste? Aprendí que cada beso que le di a mi hijo fue oro molido, que cada dificultad que mi hijo tuvo, yo estuve presente para apoyarlo. Mi hijo, por ejemplo, fue víctima de bullying en la escuela, Sí. cuando él tenía 11, 10 años. Él era gordito y le hacían bullying. Y yo lo descubrí por unos tenis de fútbol que habían pasado 2 meses y él no lo había usado. ¿Y por qué tú no estás yendo a la cancha de fútbol? Y él comenzó a llorar y me contó. Y su papá y yo le buscamos ayuda en un psicólogo. Y él salió fortalecido y nosotros también. Entonces, cada minuto que yo dejé de hacer algo, para atender las situaciones de mi hijo, cada acompañamiento, eso es lo que a mí me da satisfacción. Si mi hijo no hubiera logrado superar el bullying y tal vez alguna otra dificultad, yo me sentiría muy mal hoy, porque diría, wow, por yo estar trabajando únicamente enfocada en Sí. producir, 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 lo descuidé y no pude ayudarlo. Qué dolor. Entonces, lo que me enseñó la muerte de mi vida, de mi hijo, es que vivir es hoy. Por ejemplo, yo toda mi vida he trabajado en ventas y eso me dio mucha facilidad de andar con mis hijos. Mis hijos se criaron metidos en el Bravo, en la cadena, en el Nacional. Todos mis compradores lo conocían porque cualquier tarde yo le decía, vamos a Priceman. Y era a trabajar que yo iba, pero lo llevaba. Sí, Entonces, en cualquier momento también, como yo trabajaba en la calle, si él estaba, por ejemplo, en tenis, en el Clunaco, yo me paraba de un pronto. sí, Ah, vine a brindarte tal cosa, pero sí, era por ir a verlo. sí. Entonces, como que nunca separé mi hiperproductividad de la época con la crianza de mi hijo y eso me da mucha paz. Sí, es bueno pues compartir con nuestra audiencia que nosotras nos incorporamos, vamos a decir así, en este mundo de la tanatología por las pérdidas que tuvimos. Sí, En mi caso se fue el motivo, el móvil. sí, sí. Y muchas personas que estamos en esta Exacto. área. Mucha gente que estamos en esta área para que la gente entienda que muchas veces ese mismo dolor que uno vive lo lleva a nosotros entonces a entender tantas cosas y por qué no acompañar a otros que están viviendo procesos Querer difíciles. ayudar, Querer querer aportar, querer ayudar. ayudar. Y claro está, para poder ayudar tenemos que formarnos, Claro que porque el sí, simple hecho de perder no nos capacita, entonces para nos poder ayudar. formamos Ujú. y tenemos la formación y la experiencia. Exactamente. Te Y es lo quiero, mejor que podemos hacer con nuestro exactamente. dolor. Yo te quiero decir, yo vengo de un duelo múltiple. En un año yo perdí 4 seres directos queridos. Eso no es fácil. No me lo imagino. Eso no es Tú no te fácil. habías recuperado ni del primero Yo cuando ni ya. siquiera me había recuperado de la muerte de mi papá y mi mamá se me murió a los 6 meses. Eso es terrible. Y de ahí continuaron 2 personas más. Y con relación a todo eso, quiero decirte que aparte de que eso es lo que me lleva a buscar, ¿cómo te digo? Como respuestas, Sí, sí. porque me quedé con muchas preguntas. Y por eso me inclino hacia la tanatología. ¿Y qué hacer con tanto ¿Qué hago dolor? con tanto dolor? Sí, porque yo me imagino que llegó Exactamente, un ¿qué hago momento que con tú tanto pensaste que te iba dolor? a poner Que loca ni con ese dolor. siquiera bien estoy superando lo de papi y me viene el tablazo de mami. Tú sabes, fue algo, una cosa arriba de otra. Sí. Pero ¿qué te digo? Con relación a esos procesos, aprendí a darle más valor al presente, a entender que la vida es momentos, que somos instantes, la fragilidad humana, y por ende para mí cada instante, cada minuto, cada segundo es valioso. Qué Pero con lindo. relación a la enfermedad de mi papá, que fue un cáncer terminal, en el cual pues él nada más duró 4 meses después del diagnóstico, porque fue un cáncer totalmente invasivo y rápido. Yo
te puedo decir que la herramienta que más me ayudó en ese momento fue el agradecimiento. Y tú Mm, me dirías, ¿por qué? Sí, porque una vez tuve una experiencia cuando lo fui a llevar a donde el oncólogo y desde ahí, pues observando tantas personas jovencitas, niños que estaban también con situaciones de cáncer. Recuerdo cómo es que estaba en el RODI en ese momento. Y, y dije, wow, pero por lo menos Dios me dio la oportunidad de disfrutar un padre por largos años. ¿Te sí, entiendes? No sí, estoy diciendo sí. que estaba conforme con la situación que me estaba No, no, no. ocurriendo, pero desde el agradecimiento eso me ayudó porque observé que había podido disfrutar de un padre por largos años. Luego, cuando él parte, me ayudó, tú sabes que la satisfacción del deber cumplido, porque hice lo más que pude. Es una realidad. Entonces creo que esa parte ayuda mucho a uno cuando uno se ve en esos tipos de situaciones tan difíciles, y el enfocarse también en un punto muy importante que es la fe. La Dios fe. me ayudó bastante. O sea, estoy compartiendo esto porque sé que hay personas que han pasado por donde yo he pasado. Sabemos que cada duelo es único, diferente, pero sí de duelos consecutivos y múltiples. Y no es fácil, No es no es fácil, fácil. no es fácil. No es fácil. Que algún día nos vamos a juntar para que tratemos esa parte de cómo manejarnos en esos casos específicos de duelos múltiples y vamos a navegar todo ese mundo porque eso es bueno llevar luz a nuestra audiencia, no solamente por los conocimientos que uno, los pocos conocimientos, muchos que uno ha adquirido desde la tanatología, sino desde la experiencia misma. Mira, Cris, el agradecimiento cambia hasta la estructura del cerebro, Sí, el agradecer. sí, Y con relación al deber cumplido, un mes antes de mi hijo fallecer, falleció mi abuela. Y yo recuerdo que ya ese último día ella no tragaba y ella usaba muchas pastillas. sí. Y yo comencé a pensar de que si hoy yo no le puedo dar estas pastillas, y hoy se muere, ¿dónde quedo yo? O sea, yo voy a pensar que fue por no darle la pastilla. ¿Tú sabes lo que yo hice? ¿Qué? Yo majé todas las pastillas en un Wow, pilón, wow. la cogí, ese polvito de esa mezcla de pastilla de la presión, del azúcar y de todo, le eché un poquito de leche, la moví en la cuchara y con mi dedo yo le introduje esa pasta en la boca y se la di con un poco de ensure. Wow. Eso pasó como a las 9 o 10 de la mañana. Ella murió a las 6 de la tarde, pero yo me quedé cumplida. Murió porque le tocó ese día, pero no porque, porque le subió la presión, porque no le di el medicamento. Y el deber cumplido da mucha satisfacción y Mucha mucha paz, paz. mucha No es que tú paz. estás feliz, porque tú Sí, estás dolido, pero estás en paz. Yo sí, he estado en paz con la muerte de mi hijo. sí, Obviamente los primeros días, una muerte inesperada, súbita, no es es muy, fácil. te aturde, pero luego que tú lo ves en retrospectiva, es que no me quedó nada sin hacer. ¿Por qué muchas personas, desde tu punto de vista, descalifican el dolor ajeno? Yo creo que es simplemente porque estamos adaptados a juzgar sin pensar y sin pensar en el daño que le estamos haciendo al otro. Yo creo que lo que debemos hacer es tratar de no juzgar, no juzgar, porque es que tú no conoces y ser prudentes. Uno sabe lo que el otro Si está tú no, pasando. si tú no, lo que tú vas a decir no aporta nada positivo, sobre todo a un doliente que tiene esa alma desnuda, haz silencio. Si no tienes que ir, no vayas. Si no sientes el deseo de verdad genuino de ir, no vayas a decir disparate y hacerle daño al otro. Desde tu punto de vista, ¿se supera un duelo o se aprende a vivir con él? ¿Qué opinas? No me gustan ninguno de los dos, porque primero no se supera, porque no es algo que tú buscas superar. Tampoco es que aprendemos a vivir con eso. Aunque sí aprendemos a vivir con eso, pero no me gusta decirlo así, porque así significa que tú te estás arrastrando. O sea, que tú estás peor que un gusano, que tú estás muy mal. Y no es verdad. Yo no estoy muy mal todos los días. Hay fechas significativas que me golpean y Claro. que yo he aprendido a lidiar con eso. Por ejemplo, mi hijo mañana cumpliría 25 años de si estuviera vivo. Pues yo voy al cementerio, ya yo compré las flores, en la noche hacemos una misa donde van sus primos, sus abuelos, sus tías, y pasamos nuestro dolor juntos y también recordamos cosas positivas. Entonces, es más bien que se integra.
se integra, tú resignifica tu dolor y lo vas transitando hasta que vida tú tengas. claro. Y vas aprendiendo a hacer, a sublimar el dolor. O sea, ¿qué es lo que es sublimar el dolor? Hacer cosas positivas. Tú te vas y das una charla gratuita allí. Yo me Ujú. voy, escucho a pacientes que se están dializando. Un día de esto te voy a Sí, invitar para vamos que para allá. vayamos porque ellos duran Claro. 6, 7 horas ahí. Entonces tú te Sí, sientas con uno, lo escuchas un rato, te sí. sientas con el otro y tú lo vas conociendo. Son una comunidad lindísima. Y también agradecemos, porque nosotros tenemos nuestros riñones buenos. Ay, sí. Y cuando tú ves una jovencita que desde los 16 años le diagnosticaron lupus y a los 18 ya ese lupus le había dañado y ella es tan alegre y tiene una comunidad lindísima, entonces tú dices, wow, lo más que yo puedo hacer es apoyar. Y si un día ella necesita sangre, buscarle donante, Así ayudarlos. mismo. Así mismo. Sí. Por ejemplo, hay un post que me llamó mucho la atención y es que hay unas chicas que no tienen nada de cabello por razón de la quimio. Y dice, mientras tú te preocupas por cosas banales, nosotras sonreímos porque estamos sobreviviendo. ¿Qué opinas? No, los pacientes oncológicos, tú sabes que yo también pasé por un cáncer de mama. Ah, exactamente. Y yo estoy en una comunidad de más de 100 mujeres que son unas luchadoras, o sea, y se acompañan y se ayudan. Y si yo conseguí un medicamento que ya yo no uso o me Sí, regalaron o lo que sea, lo donamos para que otras lo usen y ellas también me pueden donar a mí. Eso es una así mismo. comunidad muy bonita, o sea, que todo el que le ha pasado algo malo, una desgracia, puede usarla para ayudar Claro. y también sentirse en comunidad. O sea, es muy importante sentirse en comunidad donde otros te ayudan. Cuando venga la fundadora de esa comunidad de cáncer de mama, Ujú, la Fundación Pañoleta, te voy a ujú. avisar porque ella vive fuera del país y para Sí. que la invite y que tú veas qué linda Claro que persona. sí. Tú sabes que sí, que siempre pues estamos abiertos en nuestro programa pues para llevar luz a la sociedad dominicana y estos tipos de temas estoy completamente consciente que están tocando muchos corazones que en este preciso instante, en este preciso momento, están viviendo situaciones difíciles. ¿Qué necesita una persona desde tu experiencia y también desde la tanatología que está viviendo un duelo invisible? Necesita que le validen su dolor, que le validen sus emociones, que lo acompañen sin juzgarlo, que lo escuchen, pero sobre todo que no le invaliden su dolor. ¿Qué es invalidar su dolor? Mi hija, pero ahorita tú compras otro perrito, ahorita tú adoptas otro. Ay, mija, pero ese hombre ni tanto tú lo querías. Ujú, Ahorita tú tienes otro si tú estás jovencita. así O mismo. sea, no le Que se invaliden su invalide su dolor. dolor, vamos a ponerte otro ejemplo, pero mira a tus otros hermanos, ya todo el mundo superó la muerte de mamá y mírate ahí todavía. ¿Y qué es lo que te pasa a ti? Ah, porque comparan, y es que el duelo va a depender de muchas cosas, del Claro, vínculo tuyo con tu mamá, de de tu tu personalidad. personalidad, de todo, de muchas otras Exacto. O cosas. sea que vemos, señores, que muchas veces hay personas pues que dicen cosas como acaba de decir Aris y sabemos que no es con una intención de dañar, simplemente por desconocimiento afectan e impactan ese bienestar emocional de alguien que está viviendo en un momento determinado una situación de pérdida. Seamos prudentes. Exactamente, mucha comprensión y tampoco no esté pues atacando a la gente con el tiempo, porque cada duelo es único, distinto y diferente. Ahora, cuando vemos que ya es algo, ¿verdad?, que se sale, vamos a decirlo así, de un tiempo más o menos prudente, pues entonces vamos a acompañar a esa persona y a decirle, vamos a llevarte, ¿verdad?, vamos a buscar ayuda, pero todo eso tiene su manejo, señores. ¿Qué opinas? Sí, y tú le puedes preguntar a la persona qué Exacto, es lo más correcto. eh, ¿Cómo te sientes? exacto. Si ella se abre y te Ujú, dice cómo se siente, exacto. tú puedes brindar tu ayuda o ofrecerle, acompañarla a buscar ayuda. Mira, yo tengo un amigo que es psicólogo, Sí. conozco una profesora que te puede ayudar, ese tipo de Exacto. cosas. Por eso decimos que todo tiene su manejo. Por esa razón, si usted no tiene conocimiento, mejor usted
se queda calladito, como dijo Aris. A veces así hacemos el mejor aporte. ¿Qué opinas? Así es. Consejo final sobre este tema tan importante. Bueno, vamos a juzgar menos a los seres humanos, que usted no conoce la casa del otro, usted no conoce cómo el otro está. Entonces vamos a ser un poco más prudentes al momento de juzgar y tratemos de juzgar menos y acompañar más. Redes sociales y números de contacto, Aris. Mi celular es 809-723-4108 y mi página en Instagram, @arisabreu oficial. Tú sabes que la página se llamaba Duelo Esperanza Vida, Sí. pero ya acercándome más al término de la carrera, estoy incluyendo otro tipo de temas y Ajá. por eso le cambié el nombre. Siempre esa página va a acompañar dolientes. Sí, muchísimas. Sí, Sí. siempre esa página va a acompañar dolientes, pero como le cambié el nombre para que se sepa que ya no es solo de duelo, hablamos de violencia de género, también hice las capacitaciones hace ya un año y pico del PACAN y Sí. me interesa mucho el tema de violencia de género y otros temas. Sí. Nuestra comunidad de esperanza, quería decirle porque me han contactado varias personas, nuestra comunidad de esperanza es solamente para los dolientes del jet set. Sí. Tengo 5 personas que no son del jet set, porque han sido gente, familiares Sí. que he tenido que entrarlo. ¿Por qué solamente por el momento para ellos? Porque es que tienen muchas cosas en común Mm. que no le incumben a otros dolientes y que otros dolientes necesitan más cuidado y más atención para hablar de su propio duelo. Por eso, por el momento, nuestra comunidad de esperanza es solo para ellos. Como te dije, nada más tengo 5 personas, pero más adelante Dios hablará. Así mismo, muchísimas gracias, Aris, de verdad, por compartir con nosotros esta tarde lo relacionado pues a este tema tan doloroso, tan complejo, titulado Los duelos invisibles. Te deseamos de verdad muchos éxitos. Bueno, mis amores, vamos a pausa y en breve volvemos con más. Hace 45 años nació un compromiso con la verdad. Decir las cosas como son. Entendimos que la comunicación evoluciona y decidimos evolucionar con ella. Fuimos pioneros en el periodismo digital con un portal de noticias moderno y actualizado. Conectamos con las redes sociales creando contenido innovador y de alto impacto. Creamos el primer canal de televisión de República Dominicana, siendo pioneros en transmitir por streaming y redes sociales. Desde el año Con 2020. el nuevo diario Films, realizamos documentales y audiovisuales que preservan nuestra historia, deporte y cultura. Conectamos con nuevas audiencias a través del podcast, abrazando la creación del contenido digital. Y hoy seguimos más cerca de la gente, llegando a cada rincón. El nuevo diario, 45 años diciendo las cosas como son. Hace 45 años nació un compromiso con la verdad. Decir las cosas como son. Entendimos que la comunicación evoluciona y decidimos evolucionar con ella. Fuimos pioneros en el periodismo digital con un portal de noticias moderno y actualizado. Conectamos con las redes sociales creando... Bueno, mis amores, y continuamos con más de la escuela emocional de todas las tardes. Y ahora nos vamos a un mundo muy importante, la aplicación de la psicología en los cuerpos castrenses. Para tratar este tema tan interesante, tenemos aquí un hermano, un gran amigo, José Miguel Beltré, psicólogo. Y con nuestro querido José Miguel, pues vamos a transitar por ese mundo de la aplicación de la psicología
en los cuerpos castrenses. Buenas tardes, José Miguel. Tú estás muy Buenas bello hoy. tardes. ¡Wow! Tiene la belleza revolteada de este hombre. Gracias, ¿Cómo tú estás, mi gracias. amor? Estamos bien, gracias a Dios. Nuevamente por acá, feliz de estar aquí contigo nuevamente, luego de una ausencia temporal, pero ya Ajá. estamos acá. Así mismo, los niños buenos vuelven a casa. Así José es. Miguel, hoy pues tú nos traes un tema muy importante. Queremos ver tu punto de vista. ¿Por qué consideras importante la aplicación de la psicología en los cuerpos castrenses? Fíjate, real y efectivamente nuestra sociedad lo amerita desde la perspectiva que hemos estado escuchando reforma policial simple y llanamente cuando tenemos casos lamentables, ¿no? Como el que acabamos de ver hace unos días atrás del joven de Herrera, Guajimía, ¿no? Entonces, cada vez se hace más importante la profesionalización y el seguimiento psicológico desde los cuerpos castrenses, llámese Policía Nacional, Ejército Nacional. ¿Por qué? Porque de acuerdo a datos estadísticos de la Oficina Nacional de Estadísticas, vemos en los últimos 5 años la tasa de mortalidad a manos de las autoridades de la Policía Nacional y el Ejército que va en ascenso. Y es preocupante. ¿Por qué? Porque cada día más nuestra sociedad queda este luto, queda esta impotencia de un hijo que terminó una carrera universitaria y que por manos de quienes están llamados a proteger, pues fallece o pierde la vida. De acuerdo a datos estadísticos de la Oficina Nacional de Estadísticas, en los últimos 5 años han fallecido 800 personas a manos de las autoridades. En 2021 tenemos 77. En 2022 tenemos 139. En el 2023 tenemos 178. En el 2024, 2.227. En el 2025 y 2026 tenemos datos similares. Si tú observas, la tasa va en aumento. Lejos de ir en disminución, va en aumento. Surgen dos preguntas. Según has presentado la estadística, ¿verdad? Vemos ese aumento, bastante considerable, por cierto, porque cuando hablamos de números de personas muertas, es considerable. Así es. ¿Por qué consideras tú que se ha presentado ese aumento, lejos de disminución? Y si consideras que se le está dando realmente el verdadero seguimiento. Entiendo que no, porque si observamos, cuando se hablan de los actores que están involucrados en el tema de la reforma policial, hay un ausentismo del Colegio de Psicólogos. ¿Por qué razón está ese ausentismo? Yo entiendo que ha sido una debilidad del colegio que no ha defendido su espacio. ¿Por qué hay una debilidad del colegio que no ha defendido su espacio? Puesto que si tú observas, cuando se va a hacer una reforma al sector salud, lo primero que están ahí sentados son los médicos para propiciar los cambios y transformaciones que va a tener el sector salud. Más sin embargo, el Colegio de Psicólogos no ha hecho lo propio, pero tampoco el gobierno ha tenido este acercamiento con ellos para que sean parte de la solución. Y estamos hablando de el colegio que está llamado a trabajar la salud mental del pueblo dominicano. De manera que debería ser el primer colegio que debería estar involucrado en toda reforma policial que tenga que ver con la salud mental. ¿Por qué? Porque de ahí es que vienen todos los cambios. Desde la salud mental es que vienen todo ese desglose que te hice de los últimos 5 años. Viene a raíz de la salud mental. Todo concurre en la salud mental. Y ahí entran lo que son el ausentismo de la política pública dirigida a la clase. Hemos venido hablando en otros programas sobre este ausentismo y decíamos, nos fuimos más lejos, que en los cuarteles policiales debería haber un cuerpo de psicólogos dando seguimiento continuo a estos policías antes de salir. ¿Por qué? Porque se puede dar la situación, y creo que es así, de que un policía que amaneció de servicio y que quiso seguir
volado, como ellos dicen, hay un cierto nivel de estrés desmedido. Pero también vamos a sumar estos agentes policiales que tienen problemas familiares, matrimoniales, de pareja. ¿M? Pero también estos que tienen problemas económicos, que Eso están te iba a decir. endeudados y que con lo poco que ganan no tienen cómo pagar. Entonces, hay una serie de variables que concurren todo a la salud mental y un seguimiento psicológico de manera sistemática y continua, Sí. que no se está Y haciendo. vamos a agregarle ahí del tema que estábamos hablando ahorita, duelos, pérdidas, duelos Exactamente. invisibles, etcétera. Desde tu punto de vista, entonces, tomando en cuenta todas esas consideraciones, ¿cuáles son esas causas principales de la violencia policial y la violencia a nivel general? Hoy por hoy, el país todavía no ha superado los estragos del COVID-19. Desde el gobierno debió haber una política amplia sobre el seguimiento psicológico a la ciudadanía en base al COVID-19. ¿Por qué? Hubo un encierro, hubo un pánico, hubo un despegue familiar donde todos temíamos de ir a ver nuestros familiares. De repente le contagio el COVID o ellos me lo contagian a mí. Entonces, todo ese trauma había que ser levantado, cosa que no se hizo en nuestro país. En otros países de América Latina sí se hizo. Y hoy por hoy tienen un grado de salud mental óptimo, elevados. Los feminicidios son mínimos. Eh, los agentes policiales tienen una reacción diferente. La gente piensa y actúa de una manera muy positiva a favor de la ciudadanía. Entonces, realmente estamos llevando a nuestros jóvenes a un tramo que de sentirse orgulloso de ser un agente de la Policía Nacional pueda sentir pánico de serlo. O sea, para que ¿Por veas, qué? ¿Por qué tú dices eso? de acuerdo a algunos datos estadísticos de la calle que le preguntamos a la gente Ujú, y la gente nos dice así, que le sale a la gente decir, la gente te dice, mira, yo le tengo más miedo a un policía que a una persona que venga a atracarme. Entonces ya eso crea una situación difícil, un an- perjuicio. un perjuicio. Pero también hemos observado en la calle que de repente tú estás esperando un carro público y viene esta patrulla de policía mirándote y no te quite el ojo de encima. ¿M? De repente te confunde con una persona que ellos están buscando, ¡pa! Te disparan. O de repente tú un ataque de pánico, te asustaste y te mandaste a correr, te dispararon. Entonces, todo eso es parte del seguimiento psicológico de los cuerpos castrenses. El militar, el policía, tiene que saber leer lo que es el lenguaje corporal y también dentro de esa misma formación, también saber diferenciar entre un hombre de trabajo y un delincuente o una Pero persona. espérate un momento, José Miguel. Ahí tú te metiste en las controversias, porque hay personas que se ven súper bien y parecen gente profesional, gente estable, y son unos tigres, unos delincuantazos. ¿Cómo así? Sí, hasta cierto punto tú tienes razón, tiene sentido, porque ahí vienen lo que son los de cuello blanco, o Exacto. como decía Piro, de tigre a tigre, que se ha vuelto muy viral hoy por hoy en nuestro país, ese comentario del Piro, y encierra un ente emblemático, y es lo que tú, como tú lo acabas de Claro, porque nadie tiene contextualizar. en la frente o sea, nadie te dice, yo soy delincuente, no soy Claro, delincuentes. ¿Tú entiendes? O sea, que claro. es complejo. Así es, así es. Entonces, yo entiendo que lejos de atacar la policía tanto, vamos a decir, y desde el gobierno, porque si observamos cómo se dirigió el gobierno a este policía, no fue la mejor forma, ¿eh? Cometió un error, ¿eh? Porque cegó una vida, pero jamás el presidente de la República debió decir que un animal, o sea, vamos a darle otro calificativo, es un asesino, es un asesino. Pero al tú decir esta palabra así de manera despectiva como el primer mandatario de la República, deja mucho que hablar. Pero también habla de la deficiencia del sistema. Porque si bien hay déficit de los cuerpos castrenses, hay déficit de interior y policía, que es el jefe inmediato del jefe de la policía.
del director de la policía como ministerio. Entonces, las debilidades que acarrean desde el gobierno, eh, aquí se cumple la ley que dice que la soga se rompe por lo más débil. Tiene que ver Interior y Policía con este seguimiento, porque Interior y Policía, de acuerdo a lo que hemos observado en los últimos tiempos, es que tiene que ver con el tema de la reforma policial Ujú. y no está jugando su rol. Por eso que a Farida nos la están atacando en todos los medios de comunicación sobre Vamos su a ver renuncia y demás. entonces, según todo lo que tú estás hablando aquí, cómo tú valoras la reforma policial, porque tú estás muy controversial aquí, José Miguel. La reforma policial, recalco, carece de muchas debilidades y entre ellas el ausentismo de la psicología de los cuerpos castrenses. No es verdad, no es verdad que un policía no se pueda sacar un espacio de tiempo, 5 o 10 minutos, para hacerle, vamos a decir, una semi-entrevista psicológica para medir su capacidad de ver si está en capacidad de salir a la calle, que ese es otro tema. Sí. Nosotros como psicólogos podemos medir si la persona está en condiciones de salir a trabajar, si no puede ir, si tiene que tomarse un descanso, porque de tú mandar a la calle a un agente policial estresado, vamos a decir trasnochado, deprimido, tú lo estás mandando prácticamente, lo primero a hacer un flaco servicio a la nación y lo segundo a cometer un error. Pero también observo dentro de las debilidades de la reforma policial, no veo el ente ahí de participación ciudadana. Vi en día pasado en un periódico de circulación nacional que se quejaba el presidente de los derechos humanos, Manuel María Mercedes, sobre algunos artículos que se van a excluir de la reforma policial. Algo lamentable, porque si algo hay que darle seguimiento y apoyo son a los señalamientos de los derechos humanos. Que los derechos humanos, al igual que la psicología, trabajamos en pos de la salud mental, pero también de la protección ciudadana en materia de derechos Tus humanos. derechos. Así es. De ese seguimiento, José Miguel, que tú acabas de plantear y su importancia en los cuerpos castrenses, desde tu punto de vista, debe ser antes, durante y después. ¿Qué opinas? Exactamente. ¿Por qué? Antes, porque antes podemos prevenirlo. Después, porque si llegara a fluir en medio del desarrollo de las funciones, también pudiéramos corregirlo. Y el después, para evitar causas lamentables. Desde tu punto de vista, ¿cómo impacta todas esas imágenes violentas que vemos en las redes sociales a la salud mental de los ciudadanos? De una manera muy negativa. De una manera muy negativa la impacta. ¿Por qué? Porque la sociedad, he escuchado de personas que dicen, ya yo no voy a ver noticias, porque cuando veo noticias lo que hago es que me deprimo. Entonces, cuando tú te desconectas de las noticias, te estás desconectando del mundo real y de los acontecimientos, lo que es lesivo para una sociedad como la nuestra, que se maneja en materia informativa, pero también el trauma que le queda en la mente a la gente, el pánico. Sí, No voy a salir a la calle, los padres no van a mandar a los hijos a la universidad, sino que van a tener que ir agarrados con ellos de mano, sí. evitando de que pudiera un policía, una autoridad que está llamada a proteger, a cegarle la vida. Tú sabes, José Miguel, que nosotros hemos hecho mucho énfasis aquí en el programa en algunas situaciones que vemos que son bastante desconsideradas, vamos a decir la palabra, con falta de todo lo que sería ser humano. Y es el hecho de que hay personas que se ponen a difundir videos, fotografías e imágenes de personas que han fallecido, que están en ciertas situaciones donde no se está respetando para nada lo que sería esa dignidad humana. ¿Cómo impacta esto desde el punto de vista de sus personas cercanas, de sus familiares y de la sociedad a nivel general? Impacta de una manera muy negativa porque caemos ahí en el tema que se trató anteriormente de la tanatología. Sí, Ese duelo lo que hace es que se despierta. O sea, todavía tú no has cerrado el círculo, vamos a decir, o la etapa del duelo,
Y viéndolo así repetidamente en redes sociales, lo que lejos de ayudar a la salud mental, lo que hace es que la desayuda y puede provocar situaciones en materia de salud mental. Así mismo. Hasta cierto punto hemos observado también que hay personas que se han puesto como muy frías, apáticas, y que prefieren mejor, José Miguel, grabar o tirar fotografías y no dar una asistencia. ¿Qué está ocurriendo con el ser humano? Fíjate, el ser humano está perdiendo o ha ido perdiendo en el tiempo lo que es la sensibilidad humana. El ser humano va perdiendo la sensibilidad humana y la sensibilidad humana tú la pierdes de diferentes ángulos. La falta de confianza hacia las autoridades, la falta de confianza hacia la justicia, donde tú entendías que una persona debió ser juzgado por tal tiempo, está puesto en libertad. La ola de violencia que vemos en el país, el ver que el tener el dinero, los recursos, muchas veces te priva de tú tener que pasar 20 años en cárceles y eso. Entonces, desde la sociedad, vamos a decir, clase media, clase baja, somos los que más sufrimos estos desvanes y lo que nos conlleva a nosotros a desanimarnos y a tomar este tipo de actitud que tú acabas de expresar. Dentro de esos puntos que acabaste de compartir, me llamó mucho la atención cuando me hablas de falta de justicia. Sabes que esto de una forma u otra impacta mucho al sujeto desde lo que es la impotencia. ¿Cómo podemos esto entonces relacionarlo, José Miguel? Falta de justicia e impotencia relacionado a lo que sería un efecto de violencia social. Fíjate, todo esto encierra en la violencia, lo que debería llamar poderosamente la atención al gobierno, a las autoridades, de implementar políticas públicas que vayan, número uno, en la dependencia de los poderes del Estado. Número dos, una policía, unos cuerpos castrense con proximidad al ciudadano. Hace aproximadamente 6 años atrás existía el programa Barrio Seguro, Ujú. donde este programa envolvía una serie de variables, entre ellas la proximidad del ciudadano con la policía. Se hacían torneos de básquetbol, se hacían actividades deportivas, policía, comunidad. O sea, había una actividad, había un equilibrio en donde la gente no le tenía miedo a los policías, veía a los policías ya como parte de ellos. Pero también este programa de Barrio Seguro implementaba programas en los barrios en donde a nuestros jóvenes que veíamos con actitudes emprendedoras se fomentaban programas de capacitación y préstamos a tasas muy blandas con lo que se denominaba el Banco de mi Barrio, donde estos jóvenes lo veían, por ejemplo, con un puesto de empanada, le hacían un préstamo para que ampliara ese negocio. Una peluquería, o él decía que, por decir nada más que tenía actitud de peluquero, que hizo el curso de más, el gobierno le subsidiaba para prepararlo en el Infotet y un préstamo para que instalara su propia peluquería. Sí. ¿Qué estamos haciendo ahí? Ahí estamos haciendo, ahí se hacía en ese entonces lo que es, lejos de llevar jóvenes a que terminen una carrera universitaria para ser empleado de un empresario dominicano, a ser un joven que produzca Un empleos, emprendedor. un emprendedor, fruto del emprendedurismo. Entonces, si traemos eso a la nueva reforma policial de allá para acá, vamos a ser exitosos porque el gobierno no va a tener tanto déficit de desempleo. El gobierno no va a tener los niveles de delincuencia tan altos. ¿Por qué? Porque los jóvenes van a estar enfocados en crecer, en avanzar y en ser personas importantes en el futuro. Y eso va a ayudar a que generaciones futuras, cuando piensen en delinquir, lo piensen 5 veces, porque dicen, no, pero espérate, me puede ir mejor siendo un emprendedor, teniendo mi propio negocio, que yo entrar en delincuencia. Vemos en las redes sociales muchos que ostentan mucho dinero, muchos millones, muchos vehículos caros. ¿Cómo esto impacta entonces en esa mentalidad de un joven que está viviendo pues una situación de calamidad o de escasos recursos? Todo entra en lo que es la psicología del consumidor. ¿Me explico? Es decir, tú expresas lo que ves, tú grabas lo que ves.
Por ejemplo, tú vas a un supermercado, está el aceite Crisol solo en un lado, tú no le haces caso, pero tú ves el aceite Crisol con un espagueti al lado pegado en oferta, tú vas a tomar ese, porque ese te están regalando Uno espagueti. un espagueti o Ujú. un kilo de salsa, como dicen, de tomate. Entonces, traído eso al tema, de lo que se trata es que nuestros jóvenes observan lo siguiente. Dicen, bueno, eh, Juan trabajó aproximadamente 4 años para hacer una carrera universitaria como abogado. No le ha ido nada bien. Sigamos. Sí, continúa. Juan inició una carrera universitaria, terminó, se hizo abogado, no está haciendo nada porque el Estado no lo ha asumido, no lo ha ayudado, o sea, no lo ha dejado incursionar o desarrollarse como abogado. Pero Pedro es motorista y tiene un promedio de ganarse diario 3 a 4 mil pesos. Multiplicado por 30, estaría ganando prácticamente 40 mil pesos. Sí. Está muy equilibrado. Entonces, cuando se ve esta realidad, Cris, nuestros jóvenes, lejos de motivarse, se desmotivan a estudiar, a trabajar y a ser un emprendedor. Entonces, toda esta publicidad que vemos en redes sociales, estos jóvenes hip hop, que con cadenas aquí, que se ve que crecieron económicamente y no se sabe cómo. Entonces, ¿qué es lo que busca, qué es lo que la juventud está visualizando? Irse por el camino más cercano, el camino que ellos entienden que es más fácil, no tienen que estudiar, no tienen que trabajar y no tienen que sacrificarse mucho, sino, bueno, me voy a enganchar rapero, me voy a enganchar reggaetonero y ya voy a tener lo mío. En otra palabra, no tienen que pasar la pela que cogimos nosotros. Exactamente. Es duro. Redes sociales y números de contacto y tu consejo final. Vamos a ver. Muy bien, en nuestras redes sociales estamos como José Miguel Beltré, @gmail.com, tanto en Instagram, Facebook y demás. Nuestro consejo final desde al gobierno central es implementar políticas públicas que vayan en el desarrollo y buen funcionamiento de nuestro cuerpo castrense, que se va a extrapolar a seguridad ciudadana, mayor inversión en programas sociales que vayan en pos al desarrollo y emprendimiento de nuestros jóvenes de nuestros diferentes sectores. Muchísimas gracias, José Miguel, de verdad, de todo corazón, por compartir con nosotros tus conocimientos sobre este tema tan complejo relacionado a la importancia de aplicar, pues, la psicología en los cuerpos castrenses. Gracias, hermano. A ti. Bueno, mis amores, hemos llegado al final de esta entrega correspondiente a este martes. Será hasta mañana si papito, Dios lo permite, que continuaremos navegando, caminando, transitando por el mundo de los temas complejos. Soy Crismelis Brito Padilla, su doctora controversia. Hasta mañana, mis amores. Bye.